Sean bienvenidas y bienvenidos a Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje. Todo esto y más Conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla y Alegría Martínez. Esta noche nuestra invitada es dramaturga, actriz y directora. Egresada de la carrera de actuación de la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba, cursó un diplomado en actuación en la Escuela de Cine de Madrid, en España, y ha participado en obras como Macbeth de William Shakespeare, bajo la dirección de Claudia Ríos, Morir de Amor, escrita y dirigida por Adam Guevara, así como en Ex, El pasado ya no es lo que era, de Gabriel Calderón, bajo la dirección de Fernando Bonilla, y en La historia del circo donde nadie oyó nada, con la compañía Seña y Verbo, Teatro de Sordos, bajo la dirección de Alberto Lobnitz, entre otros montajes. Se trata de Valentina Sierra. Como titiritera, Valentina Sierra ha participado en puestas en escena como El planeta rojo de Raquel Bárcena, bajo la dirección de Carlos Corona, El agujero negro, adaptada y dirigida por Guillermo Méndez, Siglo XX que estás en los cielos de David de Sola, bajo la dirección de Fernando Bonilla, entre otras. Es directora y dramaturga de las obras Menonclauncia, Historia de una ofrenda, Una bestia en mi jardín, Bolita por favor, Mujeres decididas e insistentes que lavan y remiendan sus propios calzones y Quiero ser Nadia, entre otros. Nos da mucho gusto que estés con nosotros, Valentina. Ay, pues a mí también me da muchísimo gusto estar aquí. Estoy muy contenta de que me hayan invitado, contenta de estar aquí contigo, Alegría, y contigo, Sergio. Un placer siempre. Igualmente, Valentina. Entre las distintas disciplinas escénicas a las que te has dedicado, incluidos los títeres, ¿qué fue lo que te hizo elegir la dramaturgia y la dirección de obras destinadas a jóvenes e infancias? Pues lo primero que hice fue también para jóvenes audiencias. Con mis tías trabajé. Cuando era niña veía muchísimo sus obras de teatro, sus títeres, veía a mi prima, Aide Boeto, y ellas fueron las que me iniciaron en esta hermosa profesión, un poco a la manera circense, ¿no? Como de que, porque ser titiritera es un poco ser cirquera, porque no hay una profesionalización en este país para titiriteros y titiriteras todavía. Todavía es una profesión que se pasa de generación en generación y fue mi tía la que me enseñó y se lo agradezco muchísimo. Raquel Bárcena, que fue la primera directora del Museo de Títeres y Máscaras, de títeres de Tlaxcala, de Huamantla, donde es el Festival de Títeres. Y bueno, ella fue la que me inició, la que me enseñó y con quien pues inicié la carrera, ¿no? Ahí empecé haciendo bien chiquita. Obras de teatro manipulando títeres, no dirigiendo obras. Ella era la directora. Ella, Carlos Corona también participaba en la dirección de las obras. Ella escribía, de pronto nos dejaba meter mano, aunque fuéramos muy jovencitos. Ahí conocí a Tenzin Ortega, que se nos adelantó hace 2 años ya. Yo siento que sí, que bueno, 2 o 1 y cacho. Yo siento una eternidad porque era mi luz, literal y metafóricamente. Él hizo mis escenografías, iluminó mis obras de teatro. Pues ahora como que hay un hueco que nos dejó a todas y a todos, ¿no? Sí. Pero bueno, me desvié. Ahí nos iniciamos. Tenzin tenía 14, 15 años y acompañaba a su mamá, que era titiritera,
a ver las funciones, y ahí lo conocí como el típico niño que acompañaba a la mamá y que el hijo de camerino, el que ahora yo tengo 2, pues así me inicié. Entonces, mi amor por el teatro dirigido a jóvenes audiencias, pues empezó con mi amor al teatro, ¿no? Así fue como lo conocí. Claro, y desde dentro, ¿no? Exactamente. ¿Has planteado desde la escena asuntos urgentes y delicados como la migración, la falta de espacios públicos para el juego en la ciudad, el abuso infantil, el mutismo y la relación con el cuerpo, la desaparición desde el punto de vista de una niña en la obra Puedes Verme, obra que por cierto se encuentra actualmente en temporada y de la que hablaremos más adelante? Valentina, ¿cómo eliges los temas que desarrollarás en tus textos y cómo es tu proceso de escritura? Creo que eso tiene que ver con mi segundo gran maestro de la escena, ¿no? La primera, digamos, que fue mi tía, Raquel Bárcena, y el segundo gran maestro que tuve fue Adam Guevara. Adam Guevara, lo primero que nos enseñó en la Escuela Nacional de Arte Teatral era, pues, si no tienes nada que decir, ¿a qué te subes a un escenario? Si no te urge gritar algo, no tienes nada que hablar, no tienes nada que decir, guarda silencio. Y mejor observa, mejor lee, mejor sé audiencia. Y entonces yo con él aprendí que sus clases empezaban esos primeros 20 minutos en los que él tomaba café y leyendo el periódico comentaba las noticias con nosotros. Porque si no había ese previo, pues no había de qué hablar, no había para qué hacer, ¿no? Entonces, él siempre se caracterizó además por hacer un teatro muy social, muy político, entre comillas. Él también decía que no hay teatro no político, que no hablar de lo que pasa en tu contexto es tener una clara postura política, de no hablar de ello. Así es. Entonces, bueno, estoy de acuerdo con él. Creo que los temas sociales, pues en este país urgen, en este país en donde hay tantas desapariciones, hay tantos feminicidios diarios y hay muy poca respuesta. Hablando de mi última obra es cómo no hablar de que nos siguen haciendo falta, cómo no hablar de que como sociedad le estamos dejando esa labor solo a las mamás. Sí, ¿no? Porque solo hay madres buscadoras y tan pocos familiares acompañando, porque son las madres las que tienen que abandonar su vida para dedicarse a buscar. Y pues pensaríamos que tal vez es un tema que no se debería de abordar en infancias. ¿Y por qué no? ¿Por qué no abordarlo? ¿Por qué excluir a las infancias de los temas esenciales? Más bien creo que hay que encontrar la manera de tratarlo para que no sea violento, para no violentar a las audiencias con o a las infancias con este tema, pero sí hacerles parte de su contexto, ¿no? Estás viviendo en este país. Sí, esto es lo que está pasando alrededor de ti. Entonces yo creo que sí, los temas sociales son temas esenciales en las infancias, ¿no? Y hay manera de tocarlos. Yo, en general, cuando escribo para públicos adultos o públicos jóvenes, siempre soy muy lúdica, siempre utilizo el humor y siempre trato de que sea divertido. Y eso, incluyendo el humor sobre todo para tocar temas álgidos. Y entonces, pues, me es fácil siempre encontrarle como la luz, el juego o el humor a los temas más peliagudos, ¿no? O sea, este tema podría pensarse que no tiene nada de luminoso, no tiene nada de juego, no hay por dónde, pero sí hay. Por eso estamos ahí presentándonos en el Helénico, sábados y domingos a la 1, ya casi terminamos temporada. En la anterior, Bolita, por favor, hablábamos de la rebeldía, de la desobediencia civil pacífica como una herramienta de protesta que también las niñas y los niños podrían utilizar, ¿no? Se habla de cuando se lucha por algo justo, los castigos no tendrían que existir, aunque yo me pase una ley por encima, ¿no? Sí, y casualmente en esa obra es justamente la mujer que es la vecina que todo el mundo odia, el personaje que permite que se llegue a una solución, ¿no? Que es muy paradójico, por otro lado es revelador y sorpresivo y muy alentador,
Sí, ¿no? claro. Porque de repente dices, vaya, un adulto que aunque sea en defensa propia, porque eso es lo que ocurre, Sí, claro. ¿no? Decide apoyar a estos pobres chicos y chicas que nadie le escucha, ¿no? Sí, Qué por fuerte. supuesto. Y es ella la que les dice, a ver, les voy a enseñar y les voy a regalar esta herramienta, la Claro. desobediencia civil pacífica. Cuando hay normas que te pasan por encima, no se deben de seguir. Aunque seas niña y niño, tienes que tener claro que tus derechos van Claro, primero, ¿no? son tuyos. Sí, Exacto. a ti nadie te puede pegar, pero es mi mamá. No, nadie. Ni ella, exacto, Nadie. exacto. Esta noche nos acompaña la dramaturga y directora Valentina Sierra. Valentina, aunque por lo general incluyes en tus puestas en escena elementos como el juego, el humor y la música, introduces a jóvenes e infancias en los conflictos sociales y políticos que aluden a una dura realidad, no solo en nuestro país, sino también en Latinoamérica, como lo acabas de platicar. ¿Cuál ha sido la respuesta de madres, padres y tutores ante tus propuestas? La verdad es que en Una bestia en mi jardín, que se puede decir que fue la primera obra que escribí y que de mi dirección, que iba dirigida a jóvenes infancias y que tenía un tema muy social, hablábamos de la migración en esa obra, la respuesta del público era que niñas y niños pequeñites salían felices, salían cantando las canciones, salían jugando y papás y mamás salían llorando. Sí, entre esos yo. Sí, claro. Porque sí, pues era un tema difícil de tratar, muy doloroso y que tenía muchos niveles de comprensión, me parece. Y creo que las niñas y los niños que no tenían la capacidad de comprender y no dolerse muchísimo por un tema como el que se trataba, se quedaban en una primera interpretación del tema, que era un viaje fantástico arriba de una bestia colorida, y no llegaban a profundizar y estaba muy bien. Los papás y las mamás que iban acompañando a los niños llegaban a profundizar más, y claro, todos esos símbolos que utilizábamos más como realismo mágico, los papás y las mamás sí entendían de qué estábamos hablando, sí tenían el referente claro, y por supuesto que salían muy tocados, ¿no? Y también había niñas y niños más grandes que sí entendían el tema y también salían con un montón de dudas, ¿no? Como al ver al papá y a la mamá llorando, pues también se cuestionaban: ¿por qué lloras? O sea, ¿esto es real? ¿Qué sucede? Claro. ¿Sí pasa esto? Uh-huh. ¿Dónde está? Uh-huh. Porque incluso ahí donde nos presentábamos nos presentamos... Yo lo vi en el Isabel La Corona. En el Teatro Isabel La Corona, en el Granero, y luego giramos en Colombia, estuvimos en Costa Rica, en Colombia, y giramos por varios estados de la República, y en la mayoría escuchábamos pasar la bestia, porque es difícil que no la escuches. O sea, la ciudad, que es enorme, tiene muchísimos puntos de encuentro con la bestia, ¿no? Entonces, de pronto escucharla y no saber ni siquiera qué es, ya no digamos lo que está pasando arriba o adentro de la bestia, sino qué es. Si aquí no hay tren, sí hay tren. Lo que pasa es que ya no hay pasajeros, ¿no? O está empezando a haber otra vez, pero dejó de funcionar como pasajeros, se volvió más como un campo de concentración con ruedas. Y bueno, pues la respuesta en esa ocasión fue así, fue papás y mamás llorando diciendo: ay, ¿por qué no me avisaron que se trataba de esto, no? No venía preparada ni para ver la obra ni para llorarla tanto. Yo venía a que mis hijos se divirtieran, y sí pasó, pero mientras yo lloré. Pero nunca tuvimos un
desencuentro. No tuvimos a nadie que dijera ¿por qué me haces llorar? ¿No? ¿O por qué me haces reflexionar al respecto? No, bueno, también el hecho de que utilices esos recursos de humor, de juego, sí lo rescata uno, que haya música, canciones, sí uno dice, bueno, ya me diste una caricia al corazón porque si no, ¿qué hago con esto? ¿No? Claro, sí. Y entonces eso ayuda. Valentina, ¿qué nos puedes compartir sobre el tipo de trabajo que realizas con actrices y actores rumbo al estreno de tus obras? O sea, ¿cómo eliges al elenco y a grandes rasgos de qué manera llevas a cabo tus ensayos? O sea, ¿cómo? Sí. Bueno, pues normalmente las obras de teatro que dirijo son obras escritas por mí, pero también he dirigido varias que no son mías y normalmente les meto mano. O sea, no me gusta que el texto sea una cárcel, sino que sea un pretexto para hablar de un trampolín. Y creo que la escena no tiene que estar limitada como con una armadura, sino que tiene que estar impulsada por el texto. Entonces, para mí el montaje es un laboratorio también, vamos entre todos, todes, a buscar cómo queremos tocar este tema, ¿no? Y aquí están las palabras que yo les propongo, pero siempre surgen nuevos juegos, nuevos trazos, nuevas maneras de decir lo mismo o cambios fuertes, ¿no? Propuestas. Entonces, cuando escojo al elenco, pues siempre pienso en eso, quiero un elenco que sea amable, es decir, que sea fácil amarle a esa persona, que no sea tan difícil de querer. Quiero que sea un elenco dispuesto a entrarle, con ganas de jugar, lúdico, y un elenco propositivo, que no sean elencos solemnes, cuadrados, que tengan una sola manera de resolver la vida. Y me ha ido muy bien normalmente. No he tenido grandes problemas de encuentros, luchas, pleitos. Jamás he tenido problemas de camerinos, de odios o de rencores. Nunca, al contrario. Siempre he tenido el problema de que no importa cuánto pelee por que tengan espacio y tengan su lugar cada uno, siempre todo el elenco está en el mismo camerino. Pues ¿no? es una todos gran acaban así, fortuna, claro, sí, porque es todos juntos chicharrón. ya. Sí. Oh, qué maravilla. Y en una pregunta de una vez para Sergio, que ha trabajado contigo, él ha declarado, lo hizo, se publicó en una crónica escrita por Óscar Ramírez para Cartelera de Teatro de CDMX, que tú eres una de las mejores directoras de tu generación. ¿Nos puedes platicar tu experiencia como actor del elenco de Valentina, Sergio? Bueno, pues esa sí no me la esperaba. Pero bueno, sin duda creo que Valentina es una de las mejores directoras de su generación por varias razones. Creo que reúne muchas características, pero si yo tuviera que resaltar alguna en particular, pues sin duda diría que es su capacidad para conectar con la audiencia, particularmente las infancias, pero en general, es decir, sus trabajos son precisos, pero fundamentalmente tiene un talento particular para conectar directamente con la gente. Y en mi experiencia como actor, pues creo que en ese sentido conecto muy bien con ella porque pues trabaja de una manera muy lúdica, conectando con el equipo y... y pues es muy divertida y pues eso procura que el trabajo también lo sea. Por cierto, en tu obra Bolita, por favor, en la que yo participé como actor, los personajes niñas, niños y niñes, a quienes les quitan su espacio de juego por el que luchan, practican béisbol. Y en tu obra Quiero ser Nadia, nos recuerdas a la gimnasta rumana nacionalizada estadounidense Nadia Comaneci, que en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 obtuvo la puntuación máxima de 10 en barras asimétricas. ¿Qué es para ti el béisbol y qué es para ti la gimnasia olímpica? Creo que tuve la fortuna de crecer entre deportes, algo que me ha dado muchas herramientas como actriz y también como directora y como dramaturga ahora, porque son muy biográficas, son muy autobiográficas estas dos obras. La primera, que habla de Bolita, por favor, pues retoma una experiencia tristísima de ver clausurado un estadio de béisbol
y convertido en un centro comercial. Ya no digamos ni marcas ni Nada más que está en viaducto. Exacto. aquí muy cerquita. Y fue tristísimo para mí porque era era un punto de encuentro que yo tenía con mi papá y tenía pocos. Entonces era un lugar importante. Pues es trágico. Importantísimo, sí, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues Bolita, por favor, es mi venganza poética. Lo que no hice Muy en su buena. momento lo hacen esas 4 niñas en la obra. Y la gimnasia, por otro lado, también adoro a mis compañeras del equipo de gimnasia, pero pues fue algo súper rudo, fue algo bastante traumático. Y creo que hay que hablar de esta parte dentro del deporte de alto rendimiento, ¿no? Por supuesto. También, sobre todo en la gimnasia olímpica, hay un abuso de le pasan por encima a los derechos de niñas y niños con la excusa de, pues sí, pero quieres ir a la Olimpiada, ¿no? Entonces, te aguantas. Te entrenas tantas horas al día, te puedo pegar en las piernas, te puedo pegar en los brazos para corregir una postura, te puedo tocar porque soy tu entrenador y si no, ¿cómo te podría ayudar? Entonces se presta a pues un montón de abusos. Y yo sí viví muchísima violencia durante mi paso por la gimnasia olímpica y me quedan muchos traumas y de ahí viene Nadia, ¿no? De quiero ser Nadia, se puede escuchar como una frase optimista que habla como de una recuperación, como de voluntad y de temple y de fuerza. Y en realidad, al final la critico muchísimo, la frase. Ese quiero ser Nadia me llevó a permitir una violencia que hasta ahora arrastro, ¿no? Arrastro los traumas que me dejó. Tengo problemas de autoestima graves a causa de eso, ¿no? De lo que me enseñaron que yo era, es decir, basura, no eres nadie, no, si no llegas al primer lugar, si no tienes un 10, si no eres perfecta, entonces no eres nadie, eres o perfecta o nadie. Sí, exacto, y nada. Y nada. Ah, qué fuerte. Esta noche, en Resonancias Íntimas del Teatro, platicamos con la directora y dramaturga Valentina Sierra. Valentina, en tu obra Puedes verme, que se presenta actualmente los fines de semana en el Teatro del Centro Cultural Helénico, en el que integras percusiones, música corporal y stomp, haces un homenaje a las madres buscadoras que estuvieron presentes en el estreno. Al correr de las funciones, ¿qué comentarios has recibido por parte del público y cuáles en ese momento por parte de las integrantes de este grupo sobre tu montaje? Estuvieron en el estreno una representante del grupo de las Madres Buscadoras y una representante y partícipe de las Bordadoras por la Paz y la Justicia. Ellas se sintieron muy conmovidas y lloraban y lloraban de sentirse apoyadas, de sentirse acompañadas, porque a diferencia de otros temas, creo que en este caso específico, aunque yo no soy una madre buscadora, no me estoy apropiando de mala manera de un dolor ajeno, porque las madres buscadoras lo que quieren es que nos apropiemos de este dolor y que nos deje de ser ajeno, que nos hagan falta a todos, que ese hijo que desapareció lo busquemos como sociedad. Entonces estaban muy contentas por ese lado, porque tocáramos el tema, porque las mencionáramos, porque pusiéramos el dedo en esa llaga y en ese problema con el que con ellas tenemos una deuda brutal. Entonces mencionarlo ya es empezar a buscar, ya es empezar a aflojar la tierra. Así para es. poder Y avanzar. buscar. Sí. Desde luego. Valentina, te agradecemos haber estado esta noche con nosotros en nuestro programa. Y pues nada más, ¿con qué palabras o con qué idea te gustaría cerrar esta conversación por ahora?
justamente me gustaría cerrar, porque ahora estamos con Puedes Verme, con la frase de te sigo buscando y no voy a parar hasta encontrarte. Gracias. ¿Nos acompañas a nuestra sección de recomendaciones? Claro. Esta semana recomendamos Hoy les recomendamos la obra ¿Puedes verme?, en la que Bárbara, una niña de 9 años, comienza a desaparecer y está convencida de que solo una persona podría volver a dibujarla, por lo que la pequeña se adentra en un viaje para encontrarse. En su búsqueda, conoce a un grupo de niñas y niños borrados que la ayudarán a reaparecer mediante canciones, ruido y rebeldía. Hay que mencionar que para Bárbara, estar no es estar presente, pues asegura que se puede estar sin ser visto, sin sentir, sin hablar, sin escuchar y sin observar. Ella dejó de ser vista, pero no lo desea, simplemente quiere ser y vivir acorde a sus ideas. Esta producción de la compañía Puño de Tierra, que se presenta los sábados y domingos a las 13 horas hasta el 14 de julio en el Teatro Helénico, le muestra a la niñez cómo, en ocasiones, se necesita romper todas las reglas para ser escuchados, hacer ruido para que las voces destrocen el silencio y aseguren que cada infancia puede florecer en un entorno seguro y amoroso. En el elenco se encuentran Juan Carlos Medellín, Daniela Arroyo, Valeria Fabri, Malcolm Méndez, María Kemp y Demetrio Bonilla. El diseño de escenografía es de Ana Luisa Gama. El diseño de iluminación es de Ingrid Sack. El diseño de vestuario de Sandra Garibaldi. La música original y el diseño sonoro de Leonardo Socchi, de quien, por cierto, hemos estado escuchando su música. Las coreografías son de María Kemp y el diseño gráfico de Zaira Campirano. Tenemos 5 pases dobles para el sábado 13 de julio y 5 pases dobles para la función del domingo 14 de julio a las 13 horas en el Teatro Helénico, ubicado en Avenida Revolución 1500, Colonia Guadalupeín, Alcaldía Álvaro Obregón. Cabe mencionar que el sábado 13 de julio se ofrecerá una función relajada. Esto quiere decir que se trata de presentaciones en un entorno de comprensión y empatía para personas con autismo, condiciones del neurodesarrollo o relacionadas. Para evitar estímulos desconcertantes en el público, en esta función abierta a todo público se realizan ajustes a la presentación, tales como aplausos que se sustituyen por aplausos sordos, las luces en la sala permanecerán parcialmente encendidas, se evitan los estruendos repentinos, luces parpadeantes, etc. El público puede salir de la sala y regresar, moverse libremente, usar el área relajada antes, durante y después de la función, hablar, hacer sonidos y expresar emociones de manera efusiva. Y como lo dice su directora antes de la función, en esa función lo único que está prohibido es callar a quien sea. Para obtener estas 5 cortesías dobles, llame al 55 41 55 10 60. 55 41 55 10 60 o manden mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro. O arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción. Servicio Social, Gala García, Brandon Vela y Adriana Cornejo. Ingenieros Luis Luna, Alejandro Ramírez y Fortino Longines. Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. Conducción y guión de Alegría Martínez. Conducción y reportaje de Sergio Bonilla. Con una producción y coordinación general de Laura Elena Padrón para Radio Educación.